Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con el doctor Alberto Dallavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral, profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires, además profesor en España, va, viene, el doctor Dallavía. Por eso tengo un profundo respeto y el honor de que él hoy en esa Cámara que es muy prestigiosa pueda actuar en consecuencia. Yo le agradezco enormemente, doctor Dallavía, que esté hoy en Corrientes de Pensamiento, alguna vez después de este proceso electoral último, en el que ustedes, con el doctor Corcuera, el doctor Muné, etcétera, actuaron con una organización magnífica. Y me gustaría que ahora se cumplieron 30 años del proceso democrático iniciado en 1983, con un presidente al que podemos imputarle algunos errores, pero que indudablemente fue un gran demócrata, trabajó intensamente para reinstalar la democracia en la Argentina, que fue don Raúl Alfonsín. Le agradezco mucho su presencia, doctor, y dejo que usted aborde los temas que crea convenientes sobre estos 30 años de democracia. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por invitarme y por permitirme tomar contacto con su audiencia. Creo que la ocasión que usted menciona obliga a una referencia de lo que significa una fecha como la de hoy, 10 de diciembre de 1983. Hace 30 años, parece casi nada, teníamos una sensación de refundación. Y usted lo dijo, el candidato que ganó la elección, que después fue presidente, tenía en sus actos, en sus discursos, decía que venía a constituir la Unión Nacional, a afianzar la justicia, a proveer a la defensa común, a promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres, hoy tenemos que decir, y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. O decimos seres humanos, ¿no? Sí, pero lo recordamos con emoción. Sí. Lo recordamos con emoción porque en tiempos en que salíamos de una de las noches más oscuras de la Argentina, donde después fuimos sabiendo las terribles cosas que pasaron, unir lo desunido fue el texto de la Constitución. El texto de la Constitución de 1853-60, nuestra Constitución histórica, la prenda de unión nacional, y se hizo en un proceso electoral. En un proceso electoral que el 10 de diciembre asumían las autoridades, pero que había tenido lugar el 30 de octubre, aquellos comicios, y en un proceso electoral donde, yo lo recuerdo porque era muy joven y actué como, no era juez de la Cámara Electoral, era fiscal general de un partido político, no voy a decir de cuál porque ahora soy juez, pero me acuerdo... Casi por eso no firmo algunas cosas. Me acuerdo que en ese momento, con qué entusiasmo se concurrió a las urnas. Y este es un valor que a mí me parece que es tal vez uno de los primeros balances que, respondiendo a la invitación que usted me hacía recién en la introducción, yo quisiera hacer. La legitimidad de origen del sistema democrático, así lo decía Mario Justo López, un viejo profesor. Sí. La legitimidad de origen está en las elecciones. Los argentinos votamos, pero hemos superado en estos 30 años aquella idea de que concurrir a las elecciones era una puja traumática. Lo ha sido muchas veces. Mire, doctor, sin ir más lejos, a principio de este proceso electoral, a principio de este año 2013, se hablaba de una fractura terrible en la sociedad, se hablaba de fraude. Hubo importantes dirigentes que hablaban de fraude, se hablaba de temores y se veían todo tipo de confrontaciones. ¿Y sabe lo que pasó? Usted lo sabe porque lo vive muy de cerca. Tuvimos un proceso transparente, tuvimos un proceso electoral
ejemplar, no sin conflictos, porque los conflictos los hay, pero se canalizan como se tienen que canalizar, con impugnaciones, resoluciones judiciales, que conforman a algunos y no conforman a otros, pero todo se hizo de manera pacífica. Así es. Y esto que antes era una cuestión de lucha cuasi traumática, se va volviendo cada vez más una normalidad. Mire, una de las cosas que a mí me emocionó en este proceso electoral en el cual me tocó presidir la Cámara fue la gran participación de ciudadanos que querían ser fiscales. Querían ser fiscales, se asociaban a redes de organismos no gubernamentales, no solamente de partidos políticos, sino a través de la sociedad civil, a registros voluntarios de presidente de mesa que se han efectuado a través de convenios con universidades nacionales. Hemos firmado convenios con el Colegio de Escribanos, con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con ADEPA, con innumerable cantidad de instituciones intermedias que representan a la sociedad civil y donde gente de la distinta extracción dice, yo quiero ser autoridad de mesa, quiero ser partícipe, porque las elecciones en Argentina no son un servicio público a cargo ni del Correo, ni del Comando Electoral, ni de la Cámara Electoral, sino que son un acto de participación, un acto de soberanía. Esto creo que es un aspecto positivo. Yo miraba su programa anterior y lo vi a Rosendo Fraga recordando la crisis del 2001. Del 2001. Una de las terribles crisis que tuvimos. Yo estaba en la Cámara Electoral ya. Sí. Salimos votando de esa elección. De esa terrible crisis se salió votando. Y se salió votando con una altísima participación. Y la gente concurrió a las urnas pensando que si iba a votar, algo iba a cambiar en su futuro. Ese tránsito creo que es uno de los aspectos positivos. Lamentablemente, como ha señalado algún gran autor, algún maestro del derecho comparado, el profesor Pedro de Vega, un gran jurista español, la legitimidad de origen en las democracias modernas no va del todo acompañada con la legitimidad de ejercicio. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto para no ser muy técnico? Que si la elección se hace dentro de las reglas, el sistema electoral es confiable, el que gana, la gente cree que ganó bien y normalmente la discusión termina ahí. Pero Como pasó ahora, nadie habló de fraude después de la elección. Sí, tenemos discusiones pendientes, doctor, porque hay quienes quieren la boleta única, nosotros creemos que es mejor. Eso le voy a preguntar después. Debates que se pueden mejorar, pero nadie descree en el sistema. Y como esto es un sistema de creencias, si la elección es confiable, si el sistema es confiable, la cuestión no presenta mayor reparo. El debate está en lo otro, en la legitimidad de ejercicio. Ahí está. Lo que hoy en la ciencia política se llama el accountability, es decir, cómo los gobernantes deben responder ante sus gobernados y lo deben hacer en términos de que la democracia no caiga en esto que el Latinobarómetro y varias encuestas de estudio se llama la pérdida de calidad de la democracia. Claro, porque decimos una cosa en la campaña y después no la cumplimos en la acción. Claro, las promesas, pero yo creo que, a ver, eso es parte del problema. Eso es parte del problema. Creo que el vínculo entre representantes y representados debería llevarnos a exigir más responsabilidad entre lo que se promete y lo que se hace después. En alguna constitución provincial de nuestro país, como por ejemplo en el caso de la de Río Negro, de Entre Ríos, se ha planteado que cuando no se cumple con la plataforma partidaria exista la posibilidad de iniciar un proceso de Usted dice a los representantes. A los representantes. Hay el que ha escrito un libro interesante sobre derecho procesal parlamentario. El único que tenemos en eso es el ex senador Eduardo Menem, que habla de este tema también, ¿no? Si la banca al partido, si la banca al... Sí, he tenido oportunidad de leer el libro del senador Menem, que fue su tesis doctoral en Córdoba, exacto, creo que dirigida por el doctor Banossi. Es un aporte de alguien que además ha cumplido la función en la práctica. Pero por supuesto que
todos estos trabajos, como los anteriores clásicos de Argentina en materia de derecho parlamentario, los de Videgain Sí. y otros tantos, creo que son importantes para plantear un problema que aqueja a las sociedades de nuestro tiempo, y es la crisis de representación. La tenemos reflejada en Europa, en España, la tenemos reflejada en Francia, la tenemos reflejada en Grecia y en muchos países de nuestra región, y creo que por supuesto, es el gran desafío. Si algo empaña la fiesta de este 10 de diciembre, en el cual todos tendríamos que estar alborozados festejando la recuperación de nuestro sistema político institucional, es la triste imagen de los saqueos que vuelven a repetirse en distintos lugares del país y que tienen que ver con el vínculo entre la ley como sistema para la realización de la paz social, Exacto. con una lucha de demandas particulares que nos lleva a una situación caótica. Creo que en estos puntos es donde nuestra democracia tiene más déficit. Y si usted, por razones televisivas, me pide que le haga una síntesis, yo le diría que posiblemente el populismo, el clientelismo y el transfugismo, y le agregaría el nepotismo, también son aquellos fenómenos que nosotros debemos tratar de combatir. Para erradicar definitivamente. Y sí, y cuando uno ve estas tristes manifestaciones que nos aparecen en estos últimos días, creo que la instalación de una cultura populista explica la irracionalidad de muchos comportamientos. Creo que en eso tenemos mucho que trabajar y mucho para construir. Mira, doctor, yo pienso que tenemos que empezar a trabajar. Faltan 2 años a la elección, para la futura elección, donde elige presidente, vice de la nación, etc. Creo que es necesario, yo lo digo siempre y lo reitero, que tenemos que ponernos de acuerdo en empezar a recorrer un camino que nos proyecte hacia el mediano y largo plazo, hacia qué queremos para el país, a terminar con los enfrentamientos permanentes y respetar. Cuando don Raúl Alfonsín decía siempre el preámbulo, después en la práctica yo tengo que reconocer que con errores y con acierto tuvo un tratamiento igualitario para todos nosotros, para los gobernadores que no lo votamos o no votamos ningún presidente, como a lo que eran de su partido. Trato totalmente equilibrado. Yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Fue un gran demócrata, don Raúl, eso hay que reconocerlo. Y lo otro es que yo en el programa del martes lo mencioné a don Nelson Mandela. Creo que tenemos que tratar entre los argentinos de querernos un poco más, de terminar de decir que la culpa la tuvo el otro y no nosotros. Y en eso la división de poderes es fundamental, respetar el sistema republicano. Y yo sostengo, independientemente de la magnífica tarea que ustedes desarrollaron, y no por quedar bien con la Cámara Electoral, yo creo que los fondos para las elecciones, los presupuestos, tienen que ser manejados por la justicia. En este caso, el máximo organismo es la Cámara Nacional Electoral, tiene que ser con la organización que ustedes tienen y demás, y no por el Poder Ejecutivo. Mire, porque creo que esto va a traer mayor transparencia y claridad y menos suspicacia en la opinión pública. Bueno, yo le agradezco que usted lo diga. No, yo lo dije varias veces. No, porque usted es un hombre de experiencia política y sabe que en toda contienda hace falta un árbitro, y el árbitro tiene que ser neutral. Es mejor que el presupuesto esté en manos de la autoridad independiente y no en manos de cualquiera de los competidores, porque en América Latina y en países con reelección indefinida, el gobierno compite en la elección. Y entonces esto, por supuesto, sin ir en contra de ningún gobierno en particular, sino del sistema. Lo que nosotros tenemos que entender es que la democracia es un sistema, más allá de las personas ocasionales. Llámese personas providenciales o grandes líderes. Usted mencionaba recién el caso de Nelson Mandela en Sudáfrica. Yo tuve oportunidad de visitar Sudáfrica en alguna oportunidad y todavía quedan las huellas de una sociedad profundamente dividida por una violencia racial inimaginable
para nosotros, porque los niveles de la violencia racial en aquel país fueron de una beligerancia trágica. La manera de salir de esa cuestión fue la aceptación del otro. Y la aceptación del otro fue también aceptar el éxito de Mandela como pacificador. Efectivamente. Fue que la población Boer, la población blanca de Sudáfrica, Exacto. lo Era el aceptara como 20%. presidente y lo respetara como presidente. Yo veo muchas veces la película Invictus y no dejo de emocionarme por esas escenas. Creo que ese es el punto, porque va lo otro que usted mencionaba, doctor, el respeto de las instituciones, el respeto a los gobernadores, el respeto a la figura presidencial. Tenemos mucho que aprender de eso, porque es una manera de respetarnos a todos nosotros. No personalizar en la cuestión despectiva. Los argentinos tenemos un nivel de autocrítica muy fuerte, que eso nos lleva a cosas muy buenas, pero a veces también nos llevan a actitudes muy confrontativas, sí, y nos olvidamos de respetar a nuestras instituciones. Cualquiera sea el presidente o el expresidente del que se trate, cuando nosotros le faltamos el respeto, nos estamos faltando el respeto ante nosotros, a nosotros mismos. Quienes lo ven de afuera lo advierten muy bien. Usted hoy habló mencionó una palabra con la que hay que tratar de desterrarla definitivamente, que es el populismo. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer entre todos, adelante, yo ya no hablaría del post-kirchnerismo, el post-peronismo, el post-radicalismo, nada, sino el eliminar el populismo. Esto que es un desafío que tenemos que asumir y tenemos que enfrentar. Sí, yo me refiero a las prácticas clientelares. Usted sabe. Por eso digo. Acá hubo un gran sociólogo llamado Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, que había estudiado en Estados Unidos, fue quien más estudió este problema, y los populismos de los años 40 o 50, el peronismo o el varguismo, ayudaron a hacer una mayor distribución social después de excesos liberales. El problema son las consecuencias negativas que este tipo de modelos irracionales, no organizados, generan. Y entre ellos están las prácticas clientelares. Claro. Y las prácticas clientelares distorsionan la representación porque implican el aprovechamiento de sectores postergados por intereses políticos. Y esto, bueno, la Cámara Electoral ha tenido oportunidad de pronunciarse en contra de esto. Pero estas prácticas generalmente a quienes más perjudican son a los sectores desfavorecidos, que lejos de ser respetadas sus opiniones o sus voces, son arreados de manera cuantitativa y únicamente valen por los votos que suman. Esto creo que es, por supuesto, uno de los temas que realmente afectan a la representación. Por eso siempre hago esta distinción, doctor, entre el político simplemente que quiere el voto más y el hombre de Estado. Uno piensa, el político piensa cómo obtiene un voto más el día de la elección. Y el hombre de Estado piensa en las futuras generaciones, mediano a largo plazo, y actúa en consecuencia. Y yo cuando mencionamos al doctor Alfonsín, le quiero decir lo siguiente. Me acuerdo que nosotros no lo votamos, fuimos sin candidato a presidente, pero él nos trató de la misma manera que a sus correligionarios. Y tuvo gestos como ofrecerle que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Luder, que fue su adversario. Y también a don Arturo Frondizi le ofreció que sea su embajador itinerante, su embajador por el mundo, dicho por el doctor Frondizi. Sí, creo que todo eso... Creo que eso ayuda a que encontremos soluciones. Creo que también ratifica el análisis que hacíamos al principio. Exacto. De ese tiempo fundacional. A mí me parece que en esa primera presidencia del año 83, más allá del triunfo frente al peronismo, que fue una cuestión histórica en la política argentina, lo que hubo fue una idea de refundación. Y en muchos aspectos esa visión de que se empezaba de nuevo favoreció ese tipo de actitudes más independientes y más institucionales. Creo que efectivamente la conformación de la Corte Suprema fue un ejemplo de eso, sobre todo si uno compara con formaciones posteriores. Fíjese usted que el doctor Alfonsín lo designa el doctor Fait, que era un distinguido profesor de origen socialista. O lo designa el doctor Belucio, que era radical, pero al doctor Petracchi, que había sido apoderado del peronismo. Efectivamente. O al doctor Caballero, que provenía del interior. Esa idea y se lo ofreció al doctor Luder también. Sí. Yo tuve el honor de
de ofrecer. Lamentablemente dijo que no al doctor Frondizi la Senaduría Nacional por mi provincia, porque nació en Paso de los Libres. Y me dijo que ella no iba a aceptar ninguna función pública, había tomado esa decisión. Y él mismo me comentó que 3 días antes de este ofrecimiento, el doctor Alfonsín había ido a su casa, en la calle Beruti, a su departamento, a ofrecerle que sea su embajador itinerante, su embajador por el mundo. Bueno, es bueno recordar esos ejemplos, porque posiblemente el doctor A ver Frondizi si nos enseña a también ser un poco más generosos. uno de los grandes estadistas, en el sentido que cuando le tocó ejercer la presidencia, recibió muchas críticas de su propio partido por haber abandonado banderas o postulados históricos, pero posiblemente la historia registre que la intención del doctor Frondizi fue tener una mirada más allá, inclusive de su propio sector. Porque si nosotros no aprendemos a superar los intereses facciosos o los intereses de la parte, jamás vamos a terminar de unir el todo. Y esta es también una de nuestras características como nación. A veces nos identifica más la parte que el todo y tenemos que aprender a mirar el todo más que la parte. Muy bien, mi estimado presidente. Y con respecto a lo que usted hablaba de la boleta, el cambio de boletas, el tema electoral, etcétera. Bueno, yo creo que las democracias avanzan y por eso la Constitución sabiamente, cuando habla de sistemas electorales, cuando habla del sufragio y cuando habla de la organización de los partidos políticos, el artículo 37, 38 y los subsiguientes. Que estamos un poco en crisis los partidos políticos, eso lo tengo que reconocer. Claro, por supuesto, porque la crisis de representación lo que decía usted hoy, sí, arrastra a los partidos, tenemos que avanzar hacia nuevas formas de representación, hacer que los jóvenes se sientan más identificados con los partidos, uno de los problemas que tenemos. Claro. Y esto, el ámbito natural del debate, así lo establece la Constitución, es el Congreso de la Nación. Del Congreso de la Nación. Porque es el ámbito parlamentario por excelencia. Allí es donde deben discutirse este tipo de cuestiones. Uno no puede imaginar normas estáticas, ¿no? Si no estaríamos votando hoy con la ley 140 de la época de Urquiza, que llevaba la lista completa, y sin embargo votamos por sistema DON de representación proporcional, o hemos tenido en la reforma del 94 muchas modificaciones para la elección de senadores, de presidente de la Nación. Ahora tenemos, por ejemplo, en la Argentina, elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Un tema sobre el cual en la doctrina se ha discutido mucho, a favor o en contra, pero es lo que el legislador eligió. Entonces también hay debates que están pendientes en la sociedad. Por ejemplo, el inconmensurable sistema de boletas que tenemos, de boletas de papel, boletas sábanas, que en general favorecen a los partidos políticos por el arrastre que efectúan, sobre todo a los grandes partidos, pero que favorecen poco a los ciudadanos, porque cuando llegan al cuarto oscuro se marean con la cantidad de papeles y la forma en que hay que buscarlo. Vamos a seguir discutiendo eso, porque yo creo que se está debatiendo de gran trascendencia. Se está debatiendo en muchas provincias, se está debatiendo en la Ciudad de Buenos Aires, me parece que es un avance que sería positivo que lo hagamos mirando la opinión del ciudadano elector. Doctor, le agradezco enormemente su presencia en Corriente de Pensamiento. Gracias a usted. Y siempre magnífica en sus expresiones, como lo veo permanentemente. Así que muchas gracias por estar hoy aquí. Muy amable. Vamos a un corte y verlo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande.
y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Le agradezco enormemente al presidente de la Cámara Nacional Electoral y quiero destacar hoy claramente, no porque él esté aquí, también la labor de los tres integrantes, el doctor Daravía, presidente, el doctor Corcuera, el doctor Muné y todo el resto de los relatores, los secretarios, etc. Debo decir con sinceridad que todas las versiones, la suspicacia, los anuncios de fraude, etc., quedaron totalmente fuera de la cuestión, porque ha sido magnífico el trabajo de la Cámara Nacional Electoral. Creo que esto, en definitiva, es darnos fuerzas para continuar trabajando todos juntos en la unidad dentro de la diversidad, como digo siempre, pero con la tranquilidad de que está asegurada la transparencia del comicio y también analizando los temas, si boleta sábana o no boleta sábana, y ratifico lo que vengo diciendo desde hace bastante tiempo, 2, 3, 4 años, que los fondos los tiene que manejar la justicia. Tenemos que respetar el sistema republicano y tenemos que terminar con la gente que cree que los gobiernos de turno trabajan en beneficio propio. Pensemos que tenemos que trabajar en beneficio de los argentinos, de nuestra patria, de nuestra nación, y no tenemos que dar lugar a que la gente piense lo contrario. Empecemos a caminar este camino de grandeza, de transparencia, de acciones cristalinas, que no piensen en que todo está mal. Este es nuestro deber y es nuestra obligación. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.